Capítulo 13. Jehoacás, hijo de Jehú, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 23 de Jehoás, hijo de Ocosías, el rey de Judá, y reinó 17 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, y no dejó de cometer los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. No se apartó de ellos. Así que Jehová se enfureció muchísimo con Israel, y los entregó en manos del rey Hazael de Siria y de Ben-Hadad, hijo de Hazael, durante todos aquellos días. Con el tiempo, Jehoacás le suplicó a Jehová, y Jehová lo escuchó, pues vio cómo el rey de Siria había oprimido a Israel. Por eso Jehová le dio a Israel un salvador para liberarlos del control de Siria, y los israelitas pudieron vivir en sus hogares como antes. Pero no dejaron de cometer los pecados de la casa de Jeroboam, los que él había hecho que Israel cometiera. Siguieron cometiendo esos pecados, y el poste sagrado seguía en pie en Samaria. Jehoacás se quedó con un ejército de solo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 soldados de a pie, porque el rey de Siria los había destruido, dejándolos como el polvo cuando se trilla el grano. En cuanto al resto de la historia de Jehoacás, de todo lo que hizo y de su poder, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Entonces Jehoacás descansó con sus antepasados, y lo enterraron en Samaria, y su hijo Jehoás se convirtió en el nuevo rey. Jehoás, hijo de Jehoacás, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 37 del rey Jehoás de Judá, y reinó 16 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. No dejaba de cometer los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. Siguió cometiendo los mismos pecados. En cuanto al resto de la historia de Jehoás, de todo lo que hizo, de su poder y de cómo peleó contra el rey Amasías de Judá, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Entonces Jehoás descansó con sus antepasados, y Jeroboam se sentó en su trono. Jehoás fue enterrado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora bien, cuando a Eliseo le dio la enfermedad de la que más tarde murió, Jehoás, el rey de Israel, bajó a verlo. Se echó sobre él llorando y le dijo: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Eliseo entonces le dijo: Trae un arco y unas flechas. Así que él trajo un arco y unas flechas. Eliseo le dijo al rey de Israel: Agarra el arco. Así que él lo agarró, y Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Entonces Eliseo dijo: Abre la ventana que da hacia el este. De modo que él la abrió. Y Eliseo le dijo: Dispara. Así que él disparó. Eliseo ahora dijo: La flecha de la victoria de Jehová, la flecha de la victoria sobre Siria. Golpearás a Siria en Afec hasta que acabes con ella. Luego añadió: Agarra las flechas. Y el rey las agarró. Entonces le dijo al rey de Israel: Golpea el suelo. De manera que él golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. El hombre del Dios verdadero se indignó con él y le dijo: Deberías haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías golpeado a Siria hasta acabar con ella. Pero ahora solo golpearás a Siria 3 veces. Después de aquello, Eliseo murió y lo enterraron. Había bandas de saqueadores moabitas que solían entrar en el país a principios de año. Un día, mientras unos hombres enterraban a un muerto, vieron una banda de saqueadores. Así que enseguida arrojaron el cuerpo en la sepultura de Eliseo y huyeron. Cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, volvió a vivir y se puso de pie. El rey Hazael de Siria oprimió a Israel todos los días de Jehoacás. Sin embargo, Jehová les mostró favor y les tuvo misericordia. Les tuvo consideración debido a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruirlos, y hasta el día de hoy no los ha echado de su presencia. Cuando el rey Hazael de Siria murió,
su hijo Ben-Hadad se convirtió en el nuevo rey. Jehoás, hijo de Jehoacás, le quitó a Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste le había quitado a su padre Jehoacás durante la guerra. Jehoás lo golpeó 3 veces y recuperó las ciudades de Israel. Capítulo 14. Amasías, hijo del rey Jehoás de Judá, llegó a ser rey en el 2.º año de Jehoás, hijo de Jehoacás, el rey de Israel. Tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadín de Jerusalén. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, aunque no como su antepasado David. Amasías lo hizo todo igual que su padre Jehoás. Sin embargo, no se quitaron los lugares altos, y la gente seguía haciendo sacrificios y humo de sacrificio en ellos. En cuanto tuvo el reino completamente bajo su control, mató a los siervos suyos que habían asesinado a su padre el rey. Pero no mató a los hijos de los asesinos, de acuerdo con el mandato de Jehová escrito en el libro de la ley de Moisés. No se debe matar a los padres por culpa de los hijos, ni a los hijos por culpa de los padres. Cada uno debe morir por su propio pecado. Él derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal, a 10,000 hombres, y durante la guerra conquistó la ciudad de Sela, que pasó a llamarse Jocteel, y así se llama hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Jehoás, hijo de Jehoacás, hijo de Jehú, el rey de Israel, con este mensaje: Ven, enfréntate a mí en una batalla. El rey Jehoás de Israel mandó a decirle al rey Amasías de Judá: El hierbajo espinoso del Líbano le envió este mensaje al cedro del Líbano. Dale tu hija a mi hijo como esposa. Pero vino un animal salvaje del Líbano y pisoteó al hierbajo espinoso. Es verdad, derrotaste a Edom, y por eso tu corazón se ha vuelto arrogante. Disfruta de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Para qué vas a provocar una desgracia y arrastrar a Judá contigo cuando caigas? Pero Amasías no hizo caso. Así que el rey Jehoás de Israel subió, y él y el rey Amasías de Judá se enfrentaron en una batalla en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Israel derrotó a Judá, de manera que todos huyeron, cada uno a su hogar. El rey Jehoás de Israel capturó en Bet-Semes al rey Amasías de Judá, hijo de Jehoás, hijo de Ocosías. Después vinieron a Jerusalén, y él derrumbó parte de la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. La brecha medía 400 codos. Se llevó todo el oro, la plata y todos los objetos que había en la casa de Jehová y en las cámaras del tesoro de la casa del rey, así como rehenes. Luego volvió a Samaria. En cuanto al resto de la historia de Jehoás, de lo que hizo, de su poder y de cómo peleó contra el rey Amasías de Judá, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Entonces Jehoás descansó con sus antepasados, y fue enterrado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam se convirtió en el nuevo rey. Amasías, hijo de Jehoás, el rey de Judá, vivió otros 15 años después de la muerte de Jehoás, hijo de Jehoacás, el rey de Israel. En cuanto al resto de la historia de Amasías, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Más tarde tramaron una conspiración contra él en Jerusalén, y huyó a Laquis, pero mandaron hombres tras él a Laquis, donde lo mataron. Luego lo llevaron de vuelta a caballo, y fue enterrado con sus antepasados en Jerusalén, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá hizo rey a Azarías, que tenía 16 años, para que reinara en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elad, y se la devolvió a Judá después de que el rey descansó con sus antepasados. Jeroboam, hijo del rey Jehoás de Israel, llegó a ser rey en Samaria en el año 15 de Amasías, hijo de Jehoás, el rey de Judá, y reinó 41 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. No dejó de cometer todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. Él restableció la frontera de Israel desde Lebo Hamat
hasta el mar del Arabá, de acuerdo con las palabras que Jehová, el Dios de Israel, dijo por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Efer. Porque Jehová había visto el intenso sufrimiento de Israel. No había nadie que ayudara a Israel, ni siquiera quedaban los indefensos o los débiles. Pero Jehová había prometido no borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos. Por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Jehoás. En cuanto al resto de la historia de Jeroboam, de todo lo que hizo, de su poder, de cómo peleó y de cómo le devolvió Damasco y Hamat a Judá en Israel, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Entonces Jeroboam descansó con sus antepasados, con los reyes de Israel, y su hijo Zacarías se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 15. Azarías, hijo del rey Amasías de Judá, llegó a ser rey en el año 27 del rey Jeroboam de Israel. Tenía 16 años cuando se convirtió en rey, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías de Jerusalén. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Amasías. Pero no se quitaron los lugares altos, y la gente seguía haciendo sacrificios y humo de sacrificio en ellos. Jehová hirió al rey con lepra, y siguió siendo un leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aparte mientras su hijo Jotán estaba al mando de la casa y juzgaba a la gente del país. En cuanto al resto de la historia de Azarías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces Azarías descansó con sus antepasados, y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotán se convirtió en el nuevo rey. Zacarías, hijo de Jeroboam, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 38 del rey Azarías de Judá, y reinó durante 6 meses. Hizo lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo habían hecho sus antepasados. No dejó de cometer los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo mató en Ibleam. Después de matarlo, se convirtió en el nuevo rey. En cuanto al resto de la historia de Zacarías, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplieron las palabras que Jehová le había dicho a Jehú: 4 generaciones de tus hijos se sentarán en el trono de Israel. Y eso fue lo que pasó. Salum, hijo de Jabes, llegó a ser rey en el año 39 del rey Usías de Judá, y reinó durante 1 mes en Samaria. Entonces Menahem, hijo de Gadí, subió desde Tirsá a Samaria y mató a Salum, hijo de Jabes, en Samaria. Después de matarlo, se convirtió en el nuevo rey. En cuanto al resto de la historia de Salum y de la conspiración que tramó, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Fue entonces cuando Menahem vino desde Tirsá y atacó Tirsá y a todos los que había en ella y en su territorio. Como no le abrieron las puertas de la ciudad, la destruyó y les rajó el vientre a todas las mujeres embarazadas. Menahem, hijo de Gadí, llegó a ser rey de Israel en el año 39 del rey Azarías de Judá, y reinó 10 años en Samaria. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Nunca en toda su vida dejó de cometer todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. El rey Pul de Asiria entró en el país, y Menahem le dio a Pul 1000 talentos de plata para que lo ayudara a fortalecer su control sobre el reino. Menahem consiguió la plata cobrándosela a los hombres ricos e importantes de Israel. Le dio al rey de Asiria 50 siclos de plata por cada hombre. Entonces el rey de Asiria se fue y no se quedó en el país. En cuanto al resto de la historia de Menahem, todo lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Entonces Menahem descansó con sus antepasados, y su hijo Pecaías se convirtió en el nuevo rey. Pecaías, hijo de Menahem, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 50 del rey Azarías de Judá, y reinó 2 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová.
no dejó de cometer los pecados que Jeroboam hijo de Nebat había hecho que Israel cometiera. Entonces su oficial Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo mató en Samaria, en la torre fortificada de la casa del rey, junto con Argob y Arie. Lo acompañaban 50 hombres de Galaad. Y después de matarlo, se convirtió en el nuevo rey. En cuanto al resto de la historia de Pecaías, todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca, hijo de Remalías, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 52 del rey Azarías de Judá, y reinó 20 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. No dejó de cometer los pecados que Jeroboam hijo de Nebat había hecho que Israel cometiera. En los días del rey Peca de Israel, el rey Tiglat-Pileser de Asiria invadió y conquistó Hijón, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Galaad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y a los habitantes se los llevó al destierro en Asiria. Entonces Osea, hijo de Elá, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, lo atacó y lo mató, y se convirtió en el nuevo rey en el año 20 de Jotán, hijo de Usías. En cuanto al resto de la historia de Peca, todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotán, hijo del rey Usías de Judá, llegó a ser rey en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, el rey de Israel. Tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Usías. Sin embargo, no se quitaron los lugares altos, y la gente seguía haciendo sacrificios y humo de sacrificio en ellos. Él fue quien construyó la puerta superior de la casa de Jehová. En cuanto al resto de la historia de Jotán, lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. En aquellos días, Jehová comenzó a enviar a Resín, el rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, a atacar a Judá. Entonces Jotán descansó con sus antepasados, y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, su antepasado. Y su hijo Acaz se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 16. Acaz, hijo del rey Jotán de Judá, llegó a ser rey en el año 17 de Peca, hijo de Remalías. Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey, y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En vez de eso, siguió los pasos de los reyes de Israel, y hasta a su propio hijo lo quemó en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante de los israelitas. Además, hacía sacrificios y humo de sacrificio en los lugares altos, en las colinas y debajo de todos los árboles frondosos. Fue entonces cuando el rey Resín de Siria y Peca, hijo de Remalías, el rey de Israel, subieron a pelear contra Jerusalén. Cercaron a Acaz, pero no lograron conquistar la ciudad. Por aquel tiempo, el rey Resín de Siria le devolvió Elat a Edom, y después expulsó de Elat a los judíos. Los edomitas ocuparon Elat, y siguen allí hasta el día de hoy. Así que Acaz le envió mensajeros al rey Tiglat-Pileser de Asiria para decirle: Soy tu siervo y tu hijo. Sube y sálvame de las manos del rey de Siria y del rey de Israel, que están atacándome. Acaz entonces tomó la plata y el oro que había en la casa de Jehová y en las cámaras del tesoro de la casa del rey, y le envió al rey de Asiria un soborno. El rey de Asiria accedió, subió a Damasco, la conquistó, envió a sus habitantes al destierro en Kir y mató a Resín. Entonces el rey Acaz fue a Damasco a ver al rey Tiglat-Pileser de Asiria. Cuando el rey Acaz vio el altar que había en Damasco, le envió al sacerdote Urilla un plano del altar que mostraba su diseño y cómo estaba hecho. El sacerdote Urilla construyó un altar siguiendo las instrucciones que el rey Acaz le había enviado desde Damasco. Y antes de que el rey Acaz regresara de Damasco, el sacerdote Urilla lo terminó. Cuando el rey volvió de Damasco y vio el altar, se acercó
y presentó ofrendas en él. Y siguió haciendo humear en ese altar sus ofrendas quemadas y sus ofrendas de grano. También derramó sobre él sus ofrendas líquidas y lo salpicó con la sangre de sus sacrificios de paz. Entonces el altar de cobre que estaba delante de Jehová lo quitó de su lugar frente a la casa, entre su propio altar y la casa de Jehová, y lo puso al lado norte de su propio altar. El rey Acaz le ordenó al sacerdote Urilla: Haz humear en el gran altar la ofrenda quemada de la mañana, así como la ofrenda de grano de la tarde, la ofrenda quemada del rey y su ofrenda de grano. Y también las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas de toda la gente. Salpícalo con toda la sangre de las ofrendas quemadas y de los demás sacrificios. En cuanto al altar de cobre, ya decidiré qué hacer con él. Y el sacerdote Urilla hizo todo lo que el rey Acaz le mandó. Además, el rey Acaz cortó en pedazos los paneles laterales de los carritos y les quitó las palanganas. El mar, que estaba sobre los toros de cobre, lo bajó y lo puso sobre un suelo de piedra. Y quitó de la casa de Jehová la estructura cubierta para el sábado que habían construido en la casa, así como la entrada exterior del rey. Hizo esto debido al rey de Asiria. En cuanto al resto de la historia de Acaz, lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces Acaz descansó con sus antepasados, y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ezequías se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 17. Osea, hijo de Elá, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 12 del rey Acaz de Judá, y gobernó 9 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, aunque no tanto como los reyes de Israel que hubo antes de él. El rey Salmanasar de Asiria subió a atacarlo, y Osea se convirtió en su siervo y empezó a pagarle tributo. Sin embargo, el rey de Asiria se enteró de que Osea estaba implicado en una conspiración, pues éste había mandado mensajeros al rey So de Egipto y había dejado de llevarle el tributo como en años anteriores. Así que el rey de Asiria lo metió en prisión y lo dejó allí atado. El rey de Asiria invadió todo el país. Llegó a Samaria y la mantuvo cercada por 3 años. Y en el 9º año de Osea, el rey de Asiria conquistó Samaria. Entonces se llevó al pueblo de Israel al destierro en Asiria, y los hizo vivir en Alá y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto pasó porque el pueblo de Israel había pecado contra Jehová su Dios, quien lo había liberado de la tierra de Egipto y del dominio del faraón, el rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que Jehová había expulsado delante de los israelitas y las costumbres que habían establecido los reyes de Israel. Los israelitas se envolvieron en cosas que Jehová su Dios no veía bien. Construían lugares altos en todas sus ciudades, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. Y se hacían columnas sagradas y postes sagrados en todas las colinas altas y debajo de todos los árboles frondosos. Y en todos los lugares altos hacían humo de sacrificio, igual que las naciones que Jehová había expulsado delante de ellos, llevándolas al destierro. Hacían cosas malas para provocar a Jehová. Servían a ídolos repugnantes, aunque Jehová les había dicho, no hagan eso. Jehová les daba advertencias a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todos los hombres de visiones. Les decía, dejen sus malos caminos y vuelvan. Obedezcan mis mandamientos y mis estatutos, todo lo que está escrito en la ley que les di a sus antepasados y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no hicieron caso. Fueron igual de tercos que sus antepasados, quienes no habían mostrado fe en Jehová su Dios. Seguían rechazando sus normas, el pacto que él había hecho con sus antepasados y los recordatorios que les había dado como advertencia. No dejaron de adorar ídolos inútiles, y ellos mismos se hicieron inútiles. Así imitaron a las naciones que los rodeaban, aunque Jehová les había dicho que no las imitaran.
dejaban a un lado todos los mandamientos de Jehová su Dios. Hicieron 2 estatuas metálicas de un becerro y también un poste sagrado. Se inclinaron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Además, a sus hijos y sus hijas los quemaron en el fuego. Practicaron la adivinación y buscaron presagios. Se dedicaban a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Jehová se enojó mucho con Israel. Se enojó tanto que los quitó de su vista. No dejó que quedara ninguno de ellos, solo la tribu de Judá. Y ni siquiera Judá obedeció los mandamientos de Jehová su Dios. También ellos siguieron las costumbres que siguió Israel. Jehová rechazó a todos los descendientes de Israel, los humilló y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó lejos de su presencia. Él arrancó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Pero Jeroboam hizo que Israel dejara de seguir a Jehová y cometiera un gran pecado. Y el pueblo de Israel siguió cometiendo los mismos pecados que había cometido Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que Jehová quitó a Israel de su vista, tal como lo había declarado por medio de todos sus siervos los profetas. Así que Israel fue desterrado de su país y llevado a Asiria, donde sigue hasta el día de hoy. El rey de Asiria entonces trajo gente de Babilonia, Cutá, Abá, Hamat y Sepharvaim, e hizo que se establecieran en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Ocuparon Samaria y vivieron en sus ciudades. Cuando llegaron a vivir allí, no adoraban a Jehová. Así que Jehová les envió leones, que mataron a algunos de ellos. Entonces le mandaron decir al rey de Asiria: Las naciones que deportaste y reubicaste en las ciudades de Samaria no conocen la religión del Dios del país. Y por eso, como allí nadie conoce la religión del Dios del país, Él les ha estado enviando leones que están matando a la gente. Al oír eso, el rey de Asiria ordenó: Hagan que uno de los sacerdotes que ustedes desterraron de ese país se vaya a vivir de nuevo para allá y les enseñe la religión del Dios del país. De modo que uno de los sacerdotes que habían desterrado de Samaria volvió para quedarse a vivir en Betel y se puso a enseñarles cómo debían adorar a Jehová. Sin embargo, cada una de las naciones hizo su propio Dios, y los colocaron en los templos de los lugares altos que los samaritanos habían construido. Cada una de las naciones hizo esto en las ciudades donde vivían. Los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cut hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Asimá, y los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac. Los sefarvitas quemaban a sus hijos en el fuego en honor a Adramelech y Anamelech, los dioses de Sepharvaim. Aunque adoraban a Jehová, nombraron a hombres del pueblo para que fueran sacerdotes en los lugares altos. Estos les prestaban servicio en los templos de los lugares altos. Así que adoraban a Jehová, pero también adoraban a sus propios dioses según la religión de los países de los que habían sido deportados. Hasta el día de hoy practican sus religiones anteriores. Ninguno de ellos adora a Jehová y ninguno sigue sus estatutos ni sus decisiones judiciales, ni tampoco la ley ni el mandamiento que Jehová les dio a los hijos de Jacob, a quien le cambió el nombre y le puso Israel. Cuando Jehová hizo un pacto con los israelitas, Él les mandó: No adoren a otros dioses, y no se inclinen ante ellos, ni les sirvan, ni les hagan sacrificios. Más bien, es a Jehová, quien los sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo poderoso, a quien deben adorar y ante quien deben inclinarse y a quien deben hacerle sacrificios. Y siempre deben seguir con cuidado las normas, las decisiones judiciales, la ley y el mandamiento que Él escribió para ustedes, y no adoren a otros dioses. No olviden el pacto que yo hice con ustedes, y no adoren a otros dioses. Más bien, es a Jehová su Dios a quien deben adorar, porque es Él quien los rescatará de las manos de todos sus enemigos. Pero estas naciones no obedecieron.
y siguieron practicando su religión anterior. Así, aunque estas naciones adoraban a Jehová, al mismo tiempo servían a sus imágenes esculpidas. Y sus hijos y sus nietos han seguido haciendo lo mismo que sus antepasados hasta el día de hoy. Capítulo 18. Ezequías, hijo del rey Acaz de Judá, llegó a ser rey en el tercer año de Osea, hijo de Elá, el rey de Israel. Tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su antepasado David. Fue él quien quitó los lugares altos, destrozó las columnas sagradas y derribó el poste sagrado. También trituró la serpiente de cobre que Moisés había hecho. Y es que hasta aquel entonces la gente de Israel había estado haciéndole humo de sacrificio, y la llamaban el ídolo serpiente de cobre. Él confió en Jehová, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes y después de él, ninguno fue como él. Él se aferró a Jehová. No dejó de seguirlo. Obedecía los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés. Y Jehová estaba con él. Todo lo que él hacía, lo hacía con sabiduría. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a servirle. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus territorios, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. En el cuarto año del rey Ezequías, es decir, el séptimo año de Osea, hijo de Elá, el rey de Israel, el rey Salmanasar de Asiria subió a atacar Samaria y empezó a cercarla. La conquistaron al cabo de 3 años. Samaria fue conquistada en el sexto año de Ezequías, que era el 9º año del rey Osea de Israel. Entonces el rey de Asiria se llevó a los israelitas al destierro en Asiria y los estableció en Alá y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Eso pasó porque no escucharon la voz de Jehová su Dios, sino que pasaban por alto su pacto, todo lo que había mandado Moisés, el siervo de Jehová. Ni escucharon ni obedecieron. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, subió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Así que el rey Ezequías de Judá le mandó decir al rey de Asiria en Laquis: Hice mal. Retírate y te daré todo lo que me exijas. Y el rey de Asiria le exigió al rey Ezequías de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Por eso Ezequías entregó toda la plata que había en la casa de Jehová y en las cámaras del tesoro de la casa del rey. En aquel tiempo, el rey Ezequías de Judá quitó las puertas del templo de Jehová y los postes de las puertas que él mismo había revestido, y se las dio al rey de Asiria. El rey de Asiria entonces envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaqué, junto con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. Subieron a Jerusalén y se situaron junto al acueducto del estanque superior, que está en el camino del campo del lavandero. Cuando llamaron al rey para que saliera, los que salieron al encuentro de ellos fueron Eliaquim, hijo de Hilquías, que estaba a cargo de la casa, el secretario Sebná, y Joá, hijo de Asaf el registrador. Así que el Rabsaqué les dijo: Hagan el favor de decirle a Ezequías: esto es lo que dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Por qué están tan confiados? Tú dices: tengo una estrategia y cuento con fuerzas militares para la guerra, pero son palabras vacías. ¿En quién confían ustedes para que se atrevan a rebelarse contra mí? Mira, confías en el apoyo de Egipto, esa caña quebrada que si alguien se apoya en ella, se le clava y le atraviesa la mano. Así es el faraón, el rey de Egipto, con todos los que confían en él. Y si ustedes me dicen: confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿acaso no eran de él los lugares altos y los altares que Ezequías quitó diciéndoles a Judá y a Jerusalén: es ante este altar en Jerusalén ante el que deben inclinarse?
Vamos, haz una apuesta con mi señor, el rey de Asiria. Te doy 2000 caballos, si eres capaz de encontrar suficientes jinetes para ellos. Entonces, ¿cómo esperas hacer que retroceda siquiera uno de los gobernadores de mi señor, el más insignificante de sus siervos, si confías en los carros y jinetes de Egipto? Además, ¿acaso vine a destruir este lugar sin la autorización de Jehová? Jehová mismo me dijo, sube a atacar este país y destrúyelo. Ante esto, Eliaquim, hijo de Hilquías, Sebna y Joá, le dijeron al Rabsaqué: Por favor, háblales a estos siervos tuyos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en el idioma de los judíos, a oídos de la gente que está en la muralla. Pero el Rabsaqué les dijo: ¿Acaso mi señor me envió a decirles estas palabras solo a ustedes y a su señor? ¿No son también para los hombres sentados en la muralla, esos que tendrán que comerse sus excrementos y beberse sus orines con ustedes? Entonces el Rabsaqué se levantó y gritó en el idioma de los judíos: Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Esto es lo que dice el rey. No se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos de mis manos. Y que Ezequías no los haga confiar en Jehová, diciendo, seguro que Jehová nos va a salvar. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque esto es lo que dice el rey de Asiria. Hagan la paz conmigo y ríndanse. Así, todos ustedes podrán comer de su propia vid y de su propia higuera, y beber de su propia cisterna, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, una tierra de cereales y vino nuevo, una tierra de pan y viñas, una tierra de olivos y miel. Entonces podrán seguir viviendo, no morirán. No escuchen a Ezequías, porque los engaña cuando dice, Jehová nos salvará. ¿Ha podido alguno de los dioses de las naciones salvar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amad y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Ená y de Ibá? ¿Han salvado ellos a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de los países ha salvado a su país de mis manos? Entonces, ¿podrá Jehová salvar a Jerusalén de mis manos? Pero la gente se quedó callada. No le respondió ni una palabra, porque el rey les había ordenado, no le respondan. Ahora bien, Eliaquim, hijo de Hilquías, que estaba a cargo de la casa, el secretario Sebna y Joá, hijo de Asaf, el registrador, se presentaron ante Ezequías con la ropa rasgada y le contaron lo que había dicho el Rabsaqué. Capítulo 19. Tan pronto como el rey Ezequías oyó esto, se rasgó la ropa, se cubrió de tela de saco y entró en la casa de Jehová. Entonces mandó a Eliaquim, que estaba a cargo de la casa, al secretario Sebna y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de tela de saco, a que fueran a ver al profeta Isaías, el hijo de Amós. Ellos le dijeron: Esto es lo que dice Ezequías. Hoy es un día de angustia, de reprensión y de humillación, porque los hijos ya están listos para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez Jehová tu Dios oiga todas las palabras del Rabsaqué, a quien su señor el rey de Asiria envió para desafiar al Dios vivo, y entonces le pida cuentas por las palabras que Jehová tu Dios ha oído. Así que haz una oración a favor del resto que ha sobrevivido. De manera que los siervos del rey Ezequías entraron a donde estaba Isaías, e Isaías les dijo: Deben decirle a su señor, esto es lo que dice Jehová. No tengas miedo por las palabras que has oído, esas blasfemias que los sirvientes del rey de Asiria dijeron contra mí. Voy a poner un pensamiento en su mente, y él oirá una noticia y regresará a su país,
y haré que caiga a espada en su propio país. Cuando el Rabsaque oyó que el rey de Asiria se había retirado de Laquis, regresó a verlo y lo encontró peleando contra Libná. Entonces al rey le dijeron sobre el rey Tiracá de Etiopía. Ha salido a pelear contra ti. Entonces él volvió a enviarle mensajeros a Ezequías con esta orden. Esto es lo que ustedes deben decirle al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe diciendo, Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Mira, tú has oído lo que los reyes de Asiria les hicieron a todos los países que destruyeron. ¿Y crees que tú te vas a salvar? ¿Acaso los dioses de las naciones destruidas por mis antepasados pudieron salvarlas? ¿Dónde están ahora Gozán, Harán, Rezef y la gente de Edén que estaba en Tel-Azar? ¿Dónde están el rey de Amat, el rey de Arpad y los reyes de las ciudades de Sefarbaim, Ená e Ibá? Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Después subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Y Ezequías se puso a orar delante de Jehová y a decir: Oh Jehová, Dios de Israel, que estás sentado en tu trono sobre los querubines. Solo tú eres el Dios verdadero de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Oh Jehová, inclina tu oído y escucha. Oh Jehová, abre tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para desafiar al Dios vivo. Oh Jehová, es un hecho que los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras. Y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino objetos hechos por manos humanas. Eran madera y piedra. Por eso pudieron destruirlos. Pero ahora, oh Jehová nuestro Dios, por favor, sálvanos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios, oh Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías este mensaje. Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. He escuchado la oración que me hiciste sobre el rey Sennacherib de Asiria. Estas son las palabras que Jehová ha dicho en contra de él. La hija virgen de Sión te desprecia, se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al mirarte. ¿A quién desafiaste y contra quién blasfemaste? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste tu arrogante mirada? Contra el Santo de Israel. Mediante tus mensajeros desafiaste a Jehová y dijiste: Con mis numerosos carros de guerra subiré a lo alto de las montañas, a las partes más remotas del Líbano. Cortaré sus cedros más altos, sus mejores enebros. Entraré en sus refugios más distantes, sus bosques más densos. Cavaré pozos y beberé aguas extranjeras. Secaré todas las corrientes de Egipto con las plantas de mis pies. ¿No lo has oído? Esto se decidió hace tiempo. Han pasado muchos días desde que lo preparé. Ahora lo realizaré. Convertirá ciudades fortificadas en montones de ruinas abandonadas. Sus habitantes estarán indefensos. Se llenarán de terror y serán avergonzados. Acabarán como la vegetación del campo y la hierba verde, como la hierba de las azoteas, quemada por el viento del este. Pero yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales y cuándo entras, y cuándo estás furioso conmigo, porque tu furia contra mí y tus rugidos han llegado a mis oídos. Así que pondré mi garfio en tu nariz y mi freno entre tus labios, y te haré volver por donde viniste. Y esto te servirá de señal. Este año, ustedes comerán lo que brote por sí solo, y el segundo año comerán el grano que eso produzca. Pero al tercer año van a sembrar y cosechar,
Van a plantar viñas y comer su fruto. Los de la casa de Judá que escapen, los que queden, echarán raíces hacia abajo y producirán fruto hacia arriba. Porque de Jerusalén saldrá un resto, y del monte Sión saldrán sobrevivientes. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová sobre el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no disparará ninguna flecha contra ella, ni se enfrentará a ella con un escudo, ni levantará una rampa para atacarla. Volverá por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice Jehová. Defenderé esta ciudad y la salvaré por mí y por mi siervo David. Esa misma noche, el ángel de Jehová salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Quienes se levantaron temprano por la mañana vieron todos los cadáveres. Así que el rey Sennacherib de Asiria se fue, regresó a Nínive y se quedó allí. Y mientras se inclinaba en el templo de su dios Nisroc, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada y luego huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esar-Hadón se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 20. En aquellos días, Ezequías se enfermó y estaba al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a verlo y le dijo: Esto es lo que dice Jehová. Dales instrucciones a los de tu casa, porque vas a morir. No te vas a recuperar. Al oír esto, giró la cara hacia la pared y empezó a orarle a Jehová. Oh Jehová, por favor, te ruego que te acuerdes de que he andado fielmente en tus caminos con un corazón completo y que he hecho lo que está bien a tus ojos. Y Ezequías empezó a llorar desconsoladamente. Isaías todavía no había salido al patio central cuando recibió este mensaje de Jehová. Vuelve y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo. Esto es lo que dice Jehová, el Dios de tu antepasado David. He escuchado tu oración. He visto tus lágrimas. Voy a curarte. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Le añadiré 15 años a tu vida, y te salvaré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por mí y por mi siervo David. Isaías entonces dijo: Traigan una masa de higos secos. Así que la trajeron y se la aplicaron en la úlcera. Después de eso, él se fue recuperando poco a poco. Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿Cuál será la señal de que Jehová me curará y de que al tercer día subiré a la casa de Jehová? Isaías le contestó: Esta es la señal de Jehová para demostrarte que Jehová cumplirá su palabra. ¿Quieres que la sombra en la escalera se mueva 10 escalones hacia adelante o 10 escalones hacia atrás? Ezequías dijo: Es fácil que la sombra avance 10 escalones, pero no que retroceda 10 escalones. Así que el profeta Isaías se lo rogó a Jehová, y él hizo que la sombra que ya había bajado por la escalera de Acaz retrocediera 10 escalones. Por aquel tiempo, el rey de Babilonia, Berodac-Baladán, hijo de Baladán, le envió cartas y un regalo a Ezequías porque se enteró de que Ezequías había estado enfermo. Ezequías recibió con gusto a los mensajeros y les mostró toda su casa del tesoro: la plata, el oro, el aceite balsámico y otros aceites muy valiosos, su arsenal y todo lo que había en las cámaras del tesoro. No hubo nada que Ezequías no les mostrara en su propia casa y en todos sus dominios. Después de aquello, el profeta Isaías entró a donde estaba el rey Ezequías y le preguntó: ¿Qué dijeron esos hombres? ¿De dónde venían? Ezequías le contestó: Venían de un país lejano, de Babilonia. Entonces le preguntó: ¿Qué vieron en tu casa? Ezequías le respondió: Vieron todo lo que hay en mi casa.
No hubo nada de mis tesoros que no les mostrara. Isaías ahora le dijo a Ezequías: Escucha las palabras de Jehová. Mira, se acercan los días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus antepasados han acumulado hasta ahora será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice Jehová. Y a algunos de tus propios hijos, de quienes llegarás a ser padre, se los llevarán y se convertirán en funcionarios de la corte en el palacio del rey de Babilonia. Al oír eso, Ezequías le dijo a Isaías: Las palabras de Jehová que has dicho son buenas. Y añadió: Son buenas, porque habrá paz y estabilidad mientras yo viva. En cuanto al resto de la historia de Ezequías, de todo su poder y de cómo hizo el estanque y el acueducto y llevó el agua a la ciudad, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Finalmente, Ezequías descansó con sus antepasados, y su hijo Manasés se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando llegó a ser rey, y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Efsiba. Él hizo lo que estaba mal a los ojos de Jehová, imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante del pueblo de Israel. Reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Le construyó altares a Baal e hizo un poste sagrado, tal como había hecho Acab, el rey de Israel. Se inclinó ante todo el ejército de los cielos y se puso a servirle. También construyó altares en la casa de Jehová, sobre la que Jehová había dicho: En Jerusalén pondré mi nombre. Y le construyó altares a todo el ejército de los cielos en 2 patios de la casa de Jehová. Y a su propio hijo lo quemó en el fuego. Practicó magia, buscó presagios y nombró médiums y adivinos. Hizo a gran escala lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Y la imagen tallada del poste sagrado que hizo, la metió en la casa de la cual Jehová les había dicho a David y a su hijo Salomón: En esta casa y en Jerusalén, el lugar que elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre de manera permanente. Y nunca volveré a hacer que los pies de Israel se alejen del país que les di a sus antepasados, siempre y cuando obedezcan con cuidado todo lo que les he mandado, toda la ley que mi siervo Moisés les mandó seguir. Pero no obedecieron, y Manasés siguió descarriándolos, llevándolos a hacer cosas todavía peores que las naciones que Jehová había aniquilado delante de los israelitas. Jehová siguió diciéndoles por medio de sus siervos los profetas: Manasés, el rey de Judá, ha hecho todas estas cosas detestables. Se ha portado peor que todos los amorreos antes de él, y con sus ídolos repugnantes ha hecho pecar a Judá. Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel: Voy a causar tal desastre en Jerusalén y en Judá, que dejará horrorizado a cualquiera que lo escuche. Y extenderé sobre Jerusalén el cordón de medir que se usó con Samaria, y usaré el nivel que se usó con la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un tazón, limpiándolo y poniéndolo boca abajo. Abandonaré al resto de mi herencia, y haré que caigan en manos de sus enemigos, y se convertirán en botín y presa de todos sus enemigos, porque hicieron lo que estaba mal a mis ojos, y no dejaron de provocarme desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Manasés también derramó muchísima sangre inocente, tanta que llenó Jerusalén de un extremo a otro. Además, cometió el pecado de hacer que Judá pecara haciendo lo que estaba mal a los ojos de Jehová. En cuanto al resto de la historia de Manasés y de todo lo que hizo y los pecados que cometió, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces Manasés descansó con sus antepasados, y fue enterrado en el jardín de su casa, en el jardín de Uzá. Y su hijo Amón se convirtió en el nuevo rey. Amón tenía 22 años cuando se convirtió en rey, y reinó 2 años en Jerusalén.
Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Harús de Jotba. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Manasés. Siguió los pasos de su padre. Servía a los mismos ídolos repugnantes que su padre y se inclinaba ante ellos. Dejó a Jehová, el Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino de Jehová. Finalmente, los siervos del rey Amón conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Pero la gente del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y convirtieron a su hijo Josías en el nuevo rey. En cuanto al resto de la historia de Amón, lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces lo enterraron en su tumba en el jardín de Uzá, y su hijo Josías se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando se convirtió en rey, y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedidá, hija de Adaya de Boscat. Él hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová y siguió los mismos pasos de su antepasado David. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. En el año 18 del rey Josías, el rey envió a la casa de Jehová al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam. Le dijo: Sube a ver al sumo sacerdote Hilquías, y que él recoja todo el dinero llevado a la casa de Jehová, el que los porteros han recogido del pueblo. Encárgate de que ese dinero lo reciban los que supervisan el trabajo en la casa de Jehová, para que ellos se lo den a los trabajadores que vayan a reparar los daños de la casa de Jehová, los artesanos, los obreros y los albañiles. Ellos lo usarán para comprar madera y piedra labrada para reparar la casa. Pero no se les debe pedir cuentas por el dinero que reciban, porque son hombres de confianza. Más tarde, el sumo sacerdote Hilquías le dijo al secretario Safán: Encontré el libro de la ley en la casa de Jehová. Así que Hilquías le dio el libro a Safán, y él empezó a leerlo. Entonces el secretario Safán fue a ver al rey y le dijo: Tus siervos recogieron el dinero que había en la casa, y se lo dieron a los que supervisan el trabajo en la casa de Jehová. El secretario Safán también le dijo al rey: El sacerdote Hilquías me dio un libro. Y se puso a leerlo delante del rey. En cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Entonces el rey les dio esta orden al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaya, al secretario Safán y a Asaya, el siervo del rey. Vayan, consulten a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá sobre lo que dice este libro que han encontrado. Porque Jehová está muy furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este libro, no cumplieron con todo lo que está escrito para nosotros. Así que el sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaya fueron a ver a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, el encargado del guardarropa. Vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y allí hablaron con ella. Ella les dijo: Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Díganle al hombre que los envió a verme. Esto es lo que dice Jehová. A este lugar y a sus habitantes les mandaré una calamidad, todo lo que dice el libro que el rey de Judá ha leído. Por haberme abandonado y estar haciendo humear sus sacrificios para otros dioses, a fin de provocarme con todas sus obras. Mi furia se encenderá contra este lugar y no se apagará. Pero díganle al rey de Judá, quien los envió para consultar a Jehová. Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has escuchado, como tu corazón fue sensible y te humillaste ante Jehová cuando escuchaste lo que dije contra este lugar y sus habitantes, a saber, que causarán horror y serán malditos. Y como te rasgaste la ropa y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, declara Jehová.
Por eso voy a reunirte con tus antepasados, y en paz serás enterrado en tu tumba, y tus ojos no verán toda la calamidad que voy a mandarle a este lugar. Así que fueron a comunicarle la respuesta al rey. Capítulo 23. De modo que el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Después, el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas, todo el pueblo, pequeños y grandes, y les leyó todas las palabras del libro del pacto que habían encontrado en la casa de Jehová. El rey se puso junto a la columna e hizo un pacto ante Jehová, en el que se comprometía a seguir a Jehová y obedecer con todo el corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus recordatorios y sus estatutos, cumpliendo con las palabras de ese pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo apoyó el pacto. Entonces el rey les ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios hechos para Baal, para el poste sagrado y para todo el ejército de los cielos. Luego los quemó fuera de Jerusalén, en las laderas del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Les quitó el negocio a los sacerdotes de dioses extranjeros, a quienes los reyes de Judá habían puesto para que hicieran humo de sacrificio en los lugares altos de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, y también a los que hacían humo de sacrificio a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Sacó el poste sagrado de la casa de Jehová y lo llevó a las afueras de Jerusalén, al valle de Cedrón. Allí lo quemó y lo molió hasta convertirlo en polvo, y esparció el polvo sobre las tumbas de la gente común. También derrumbó las casas de los prostitutos de templo, las cuales estaban en la casa de Jehová y donde las mujeres tejían tiendas que servían como santuarios para el poste sagrado. Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá e hizo que los lugares altos donde los sacerdotes habían estado haciendo humo de sacrificio ya no sirvieran para la adoración, desde Geba hasta Beerseba. También derrumbó los lugares altos de las puertas a la entrada de la puerta de Josué, el jefe de la ciudad, que quedaban a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad. Los sacerdotes de los lugares altos no servían en el altar de Jehová en Jerusalén, pero sí comían del pan sin levadura con sus hermanos. También hizo que Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinón, ya no sirviera para la adoración, a fin de que nadie pudiera quemar en el fuego a su hijo o su hija como sacrificio a Molec. Y prohibió que los caballos que los reyes de Judá le habían dedicado al sol entraran en la casa de Jehová por el cuarto de Natán Melec, el funcionario de la corte, situado en los pórticos. Y los carros del sol los quemó. Además de eso, el rey derrumbó los altares que los reyes de Judá habían puesto en la azotea del cuarto superior de Acaz, así como los altares que Manasés había puesto en 2 patios de la casa de Jehová. Los hizo polvo y esparció ese polvo en el valle de Cedrón. Y el rey hizo que ya no sirvieran para la adoración los lugares altos enfrente de Jerusalén que estaban al sur del monte de arruinamiento, los cuales Salomón, el rey de Israel, les había construido a Astoret, la repugnante diosa de los sidonios, a Quemos, el repugnante dios de Moab, y a Milcom, el detestable dios de los ammonitas. Hizo pedazos las columnas sagradas y derribó los postes sagrados, y llenó de huesos humanos los lugares donde estaban. También derrumbó el altar de Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nebat, y que hizo pecar a Israel. Después de derrumbar ese altar y el lugar alto, quemó el lugar alto, lo molió hasta convertirlo en polvo, y quemó el poste sagrado. Cuando Josías se dio la vuelta y vio las tumbas en la montaña, mandó que sacaran de ellas los huesos y los quemó en el altar. Así hizo que ya no sirviera para la adoración, de acuerdo con las palabras de Jehová que había dicho el hombre del Dios verdadero, quien predijo que estas cosas iban a pasar.
Entonces preguntó, ¿De quién es esa lápida que veo allí? Los hombres de la ciudad le contestaron, Es la tumba del hombre del Dios verdadero que vino de Judá, y predijo estas cosas que tú has hecho con el altar de Betel. Así que él dijo, Déjenlo descansar. Que nadie toque sus huesos. De modo que no tocaron sus huesos, ni tampoco los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías también quitó todos los templos de los lugares altos que había en las ciudades de Samaria, los que los reyes de Israel habían construido para provocar a Dios, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Sacrificó en los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos en ellos. Después regresó a Jerusalén. El rey ahora le mandó a todo el pueblo: Celebren una Pascua para Jehová su Dios, como está escrito en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua así desde los días en que los jueces juzgaban a Israel, ni durante todos los días de los reyes de Israel y Judá. Pero en el año 18 del rey Josías celebraron esta Pascua para Jehová en Jerusalén. Josías también eliminó a los médiums, los adivinos, los ídolos domésticos, los ídolos repugnantes y todas las cosas repugnantes que habían aparecido en la tierra de Judá y en Jerusalén. Lo hizo para cumplir con las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en la casa de Jehová. Antes de él, no hubo ningún rey como él, que volviera a Jehová con todo su corazón, alma y fuerzas, de acuerdo con toda la ley de Moisés. Y después de él, tampoco hubo ninguno como él. Sin embargo, Jehová siguió estando muy furioso con Judá por todas las cosas ofensivas que Manasés había hecho para provocarlo. Jehová dijo: También quitaré de mi vista a Judá, tal como quité a Israel. Rechazaré esta ciudad que elegí, Jerusalén, y la casa de la que dije: Mi nombre seguirá allí. En cuanto al resto de la historia de Josías, todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. En sus días, el faraón Neco, el rey de Egipto, vino a encontrarse con el rey de Asiria junto al río Éufrates, y el rey Josías salió a luchar contra él. Pero cuando Neco lo vio, lo mató en Megiddo. Así que sus siervos se llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente del país ungió a Jehoacás, hijo de Josías, y lo hicieron rey en lugar de su padre. Jehoacás tenía 23 años cuando se convirtió en rey, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él se puso a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo habían hecho sus antepasados. El faraón Neco lo metió en prisión en Riblá, en la tierra de Amat, para que no reinara en Jerusalén, y luego le exigió al país 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Además de eso, el faraón Neco hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre al de Jehoiakim. Pero a Jehoacás se lo llevó a Egipto, donde acabó muriendo. Jehoiakim le dio al faraón la plata y el oro, pero tuvo que cobrarle un impuesto al país para darle la plata que exigía. Le cobró a cada persona del país una cantidad determinada de plata y oro para dársela al faraón Neco. Jehoiakim tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebidá, hija de Pedaya de Rumá. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo habían hecho sus antepasados. Capítulo 24. En los días de Jehoiakim, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a atacarlo, y Jehoiakim llegó a ser su siervo durante 3 años. Pero luego se rebeló contra él. Entonces Jehová empezó a mandar bandas de saqueadores caldeos, sirios, moabitas y ammonitas contra Jehoiakim. Las enviaba para destruir Judá, de acuerdo con las palabras que Jehová había dicho mediante sus siervos los profetas.
Está claro que esto le pasó a Judá por orden de Jehová, quien quería quitarlos de su vista por los pecados que cometió Manasés y también por la sangre inocente que él derramó. Y es que llenó Jerusalén de sangre inocente y Jehová no estaba dispuesto a perdonar. En cuanto al resto de la historia de Jehoiakim, todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces Jehoiakim descansó con sus antepasados, y su hijo Joaquín se convirtió en el nuevo rey. El rey de Egipto nunca más se atrevió a salir de su país, porque el rey de Babilonia se lo había quitado todo, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando se convirtió en rey, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre. Por aquel tiempo, los siervos del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron a atacar Jerusalén y cercaron la ciudad. Mientras sus siervos la cercaban, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a la ciudad. El rey Joaquín de Judá salió y se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios de la corte. Y el rey de Babilonia se lo llevó cautivo en el 8º año de su reinado. Entonces sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey. Además, hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho para el templo de Jehová. Todo esto pasó tal como Jehová lo había predicho. Se llevó al destierro a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los guerreros poderosos y a todos los artesanos y herreros. Se llevó a 10,000 personas al destierro. No dejó allí a nadie, solo a la gente más pobre del país. Así se llevó a Joaquín al destierro en Babilonia. También se llevó a la madre y las esposas del rey, los funcionarios de la corte y los hombres importantes del país. Se los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia. El rey de Babilonia también se llevó al destierro en Babilonia a todos los guerreros, 7,000, así como a 1,000 artesanos y herreros. Todos ellos eran hombres poderosos y adiestrados para la guerra. El rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matanías, el tío de Joaquín, y le cambió el nombre al de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando se convirtió en rey, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libná. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho Jehoiakim. Estas cosas pasaron en Jerusalén y Judá, porque Jehová estaba furioso, y acabó quitándolos de su vista. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. En el 9º año del reinado de Sedequías, el día 10 del 10º mes, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó para luchar contra ella y construyó un muro de asedio a su alrededor, y la ciudad estuvo cercada hasta el año 11 del rey Sedequías. Para el día 9 del 4º mes, el hambre en la ciudad era terrible, y no había comida para la gente del país. Se abrió brecha en la muralla de la ciudad, y todos los soldados huyeron de noche por la puerta que había entre las 2 murallas junto al jardín del rey, mientras los caldeos rodeaban la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Pero el ejército caldeo persiguió al rey y lo alcanzó en las llanuras desérticas de Jericó. Todos sus soldados fueron dispersados. Entonces capturaron al rey, lo subieron a Riblá, lo llevaron ante el rey de Babilonia y lo sentenciaron. Mataron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos. Luego Nabucodonosor lo cegó, lo sujetó con grilletes de cobre y se lo llevó a Babilonia. El día 7 del 5º mes, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, el jefe de la guardia, el siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén,
y también las casas de todos los hombres importantes. Todo el ejército caldeo que estaba con el jefe de la guardia derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, se llevó al destierro al resto de la gente que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y el resto de la población. Pero el jefe de la guardia dejó allí a algunas de las personas más pobres del país para que cuidaran las viñas e hicieran trabajos forzados. Y los caldeos hicieron pedazos las columnas de cobre de la casa de Jehová, así como los carritos y el mar de cobre que había en la casa de Jehová, y se llevaron el cobre a Babilonia. También se llevaron los baldes, las palas, los apagadores, las copas y todos los utensilios de cobre usados para servir en el templo. El jefe de la guardia se llevó los braserillos y los tazones que eran de oro y plata genuinos. En cuanto a las 2 columnas, el mar y los carritos que Salomón había hecho para la casa de Jehová, el cobre de todos estos objetos era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 18 codos de alto, y su capitel era de cobre y medía 3 codos de alto. La malla y las granadas que rodeaban el capitel eran todas de cobre. La segunda columna con su malla era igual a la otra. El jefe de la guardia también se llevó al sacerdote principal Seraya, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a los 3 porteros. Y se llevó de la ciudad a un funcionario de la corte que era el comandante de los soldados, a 5 consejeros personales del rey que estaban en la ciudad, así como al secretario del jefe del ejército, quien reclutaba a la gente del país, y a 60 hombres de la gente común del país que todavía estaban en la ciudad. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, los llevó ante el rey de Babilonia en Riblá. El rey de Babilonia los mató en Riblá, en la tierra de Hamat. Así fue como desterraron a Judá de su tierra. El rey Nabucodonosor de Babilonia puso a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al mando de la gente que había dejado en la tierra de Judá. Cuando todos los jefes del ejército y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto al mando a Gedalías, enseguida fueron a ver a Gedalías en Mizpá. Eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraya, hijo de Tanúmet el Netofatita, y Jaazanías, hijo del Maacatita, y con ellos iban sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres. Les dijo: No tengan miedo de ser siervos de los caldeos. Vivan aquí en el país sirviendo al rey de Babilonia, y les irá bien. En el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, que era de linaje real, llegó con 10 hombres. Atacaron a Gedalías y lo mataron, y los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá también murieron. Después de aquello, toda la gente se fue a Egipto, pequeños y grandes, incluidos los jefes del ejército, porque tenían miedo de los caldeos. Y en el año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, el día 27 del 12º mes, resultó que el rey Evil-Merodach de Babilonia, en el año que llegó a ser rey, puso en libertad al rey Joaquín de Judá sacándolo de la prisión. Era amable con él, y puso su trono por encima de los tronos de los demás reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó su ropa de prisionero, y durante el resto de su vida estuvo comiendo a la mesa del rey. De manera regular, recibió alimento del rey, día tras día, durante el resto de su vida.